Hola, mi nombre es Joe de Villalobos, orientador, y esto es Invoca Podcast, un espacio donde converso con personas de diferentes profesiones y ocupaciones para que le pueda facilitar su proceso de elección de carrera. Y si usted no se encuentra en ese proceso, no se preocupe. Esto le puede ayudar a ampliar su perspectiva y a darle el valor que tienen todas las profesiones en esta sociedad en la que nos desenvolvemos. Esto es Invoca Podcast y realmente espero que pueda invocar su mejor realidad. Bienvenidos y bienvenidas a Invoca Podcast. El día de hoy me encuentro con Andrea Hidalgo Arce. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, por dicha, muy feliz de estar aquí hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar con la entrevista, que debo admitir que también estoy un poco nervioso porque va a entrevistar a una entrevistadora, quiero presentarles a Andrea. Así que quiero contarles un poco sobre ella. Resulta que Andrea, de niña, decía que quería ser bailarina y escritora. Ideas que imagino no haber dejado de lado, ya que sus principales habilidades se relacionan con el baile, la memoria, la redacción y la lectura. Recuerda con nitidez, cuando estaba niña, estar bajando manzanas de agua de los árboles junto con su Ticolandia Family, como ella le llama, y su hermano. Lo último que hizo Andre por primera vez fue aprender boxeo. Es amante del ejercicio, el reggaetón, la playa con amigas, el baile y la lectura del terror, que según dice, últimamente le obsesionan. El cómo lidiar con la ansiedad es su preocupación existencial más constante. Mientras lo descubre, analiza cómo poder desarrollar la supervelocidad. Un super que le copia a su hermano, le encantaría tener. Tiene 3 podcasts favoritos: Radioambulante, El Hilo y Ticas Poderosas, donde seguramente le aportan un sinfín de historias que le acompañan a reflexionar sobre lo que despierta su curiosidad últimamente, los procesos humanos en la toma de decisiones. Que por cierto, ella se decidió por periodismo y es en lo que trabaja actualmente, donde entrevistar e investigar reportajes grandes es lo que más disfruta de su rutina. Bienvenida, Andrea, Invoca Podcast. Bueno, muchísimas gracias, qué gran introducción. Creo que después de esa introducción, más bien me dejó sin palabras, ¿verdad? Después de esa super introducción, muy feliz, la verdad, de estar acá y pues de tratar de ayudar y poder brindar cualquier tipo de herramientas en las cuales yo pueda ayudar, porque creo que yo también he pasado por este proceso de la decisión vocacional y demás, y bueno, pues es bastante duro, pero si uno logra escoger lo que le gusta para allá y se convierte en realidad este dicho que dicen, si te gusta lo que haces, no vas a trabajar ni un solo día. Pues sí, o sea, sí se trabaja. Siempre hay días que uno dice, ay, qué pereza, pero verdaderamente se disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que se hace. No, qué gusto. Y André, no, hombre, la idea de esto también es como dar una perspectiva de ese ser humano que siempre está detrás de una profesión. Y, y creo que hay algo como una frasecilla, como un pensamiento que como que me ha venido dando vueltas todos estos días, y es que definitivamente un objeto nunca va a definir un sujeto. Y a pesar de que obviamente podemos tener X o Y profesión, pues nunca nos va a definir del todo. Y siempre hay mucho más de ese ser detrás de esa profesión que elijamos. Sí, de verdad que a veces entramos como en esta duda o en esta cuestión, ¿verdad? De cuestionarnos muchísimo qué tipo de profesionales somos, qué tipo de carrera escogimos y demás, pero en el camino nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que no es solamente una carrera, sino como una serie de, no sé, de especialidades, lo podríamos decir, o de recursos y habilidades los que nos hacen ser mejores o peores en nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, es un poco, ¿verdad? No necesariamente me define mi profesión, pero mi profesión sí forma una gran parte de mí y principalmente tal vez por la pasión con la cual nosotros lo vivimos todos los días. Totalmente de acuerdo. Y bueno, André, contame por qué periodismo, cómo fue ese recorrido para llegar a esa profesión.
y ahí pues tomar el tiempo que sea para que me contés cómo es esa historia. Bueno, es una historia un poco con altos y bajos, como todo, ¿verdad? Creo que cuando mi primera noción de tener que escoger una carrera per se, ¿verdad? O tener que escoger como, no sé, una carrera, recuerdo muy bien que me decían esto va a definir su futuro y me generaba demasiada ansiedad saber que lo que iba a escoger iba a definir quién soy, ¿verdad? Más adelante me di cuenta que verdaderamente yo podía definir quién era Andrea y qué camino iba a seguir y demás, pero en su momento, tal vez, digamos, en mi etapa de secundaria, cuando me dijeron, ok, escoge una carrera, ¿cuál carrera vas a escoger? Creo que mi ansiedad sobre este tema empezó como desde octavo, porque en ese momento tenía como mis amigos tal vez del colegio eran ya mayores y estaban decidiendo qué estudiar y tenían como demasiadas dudas al respecto y demás, entonces siempre me generó como muchísima duda eso, ¿verdad? Y me generó como mucha ansiedad. Entonces, en esa etapa, ¿verdad? Tal vez como al inicio, mi selección o lo que yo quería en ese momento era medicina. Pero, o sea, fue como, nunca me gustó medicina per se, tal vez, sino que me gustaba muchísimo ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, para mí medicina era como la salida ideal, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta que en ese momento estaba obsesionada con Grey's Anatomy, entonces sí creo que por ahí. Eso influye un montón siempre. Sí, entonces, bueno, yo decía medicina. En ese momento justo también estaba haciendo, bueno, el voluntariado Proyecto Daniel, que creo que en algún momento por ahí cruzamos caminos. Yo estaba haciendo un voluntariado en Proyecto Daniel, que es una asociación para ayuda a jóvenes con cáncer, y yo hacía lo que llaman un acompañamiento hospitalario, perdón, en el cual nosotros como voluntarios íbamos a los hospitales y apoyábamos a los chicos que estaban pasando como por una situación similar, por una situación de cáncer, ¿verdad? Y tenían edades, perdón, similares a las nuestras, ¿verdad? Entonces, eh, eso tal vez como despertó esa chispita de medicina que yo dije, hey, sí, o sea, esto es lo mío. Que Claro, te gustaba, ahí dijiste, ok, eso está tuanis. sí, sí, o sea, ahí yo dije, ah, claro, yo voy a ser la doctora. Después, durante este camino, ¿verdad? Más adelante, entré directamente a, yo decía, es que a mí no me gusta mucho el tema este de química, biología y todo eso, porque no era como algo que me, o sea, que me moviera el piso, que yo dijera, ay, sí, ¿verdad? Durante todo este proceso, yo bailaba ballet, jazz y demás, o sea, el baile ocupaba el 90% de mis días. Yo podía decir Okay. que yo bailaba todos los días, tal vez, o sí, de lunes a viernes, 2 o 3 horas después del colegio, digamos, del horario del colegio. Y me encantaba, o sea, siempre, siempre me ha encantado y también un poco, ¿verdad? Yo soy muy activa, entonces creo que eso también era como no sé, una posibilidad de liberar energía y demás, además de que estaba metida en todos los clubes del colegio, ¿verdad? Claro. Fútbol, básquet, todo lo que había, yo tenía que estar metida, siempre, siempre he tenido como esta tendencia de sobreagendar mi día a día y bueno, ya ahora lo he ido como balanceando un poco porque no siempre trae resultados positivos, pero sí, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta necesidad como de estar ocupada además entré como baile y obviamente tenía compañeras que eran mucho mayores que yo en términos de edad y justo en eso yo vi que ellas empezaron a hacer como los exámenes de admisión, pero los exámenes de la UNA para entrar a ser bailarinas. Y obviamente me llamó montones la atención. Yo dije, sí, eso es lo que yo voy a hacer. De esta manera puedo descargar energía y todo, pero cuando llegó ya el momento de hacer como la elección, fue durísimo, la verdad. O sea, yo entiendo mucho, mucho a las personas que tal vez están en este debate. Y también ahí entiendo un poco los programas o sea, algunos de los programas de las personas de nunca me gustó lo que hice, entonces venga a hacer, no sé, dinero a través de una red. Es decir, yo Claro. entiendo un poco esa parte después de haber pasado por eso. Entonces yo, bueno, pues entré en ese proceso y entonces cuando ya tenía que escoger la carrera, yo dije, ok, ¿aquí qué voy a hacer? Medicina ya está redescartado porque nunca me movió, digamos, el piso ni nada. Educación especial era una de mis opciones, siempre me gustó muchísimo, de hecho entré a aprender Lesco
y bueno, aprendí Lesco, lo dejé tirado, me hacen falta como 2 cursillos ahí, 2 niveles que espero sacarlos pronto, ya poder certificarme como tal. Entonces, bueno, entré a aprender Lesco, yo dije, sí, educación especial, y después de esto, era esto o periodismo. Y la parte de periodismo que me gustaba, curiosamente no es en la que me desarrollo, pero una parte de periodismo que me gustaba era la parte relacionada como con la parte social, ¿verdad? Entonces siempre hacia este lado, ¿verdad? Yo creo que yo siempre he sido como muy social y yo decía, sí, o sea, yo me imagino como periodista. Nunca me gustó periodismo de tele, nunca me ha gustado, nunca me he sentido identificada, me da como mucho nervio tener las cámaras enfrente, no me gusta que no se puede desarrollar tanto y demás, otras cosas, ¿verdad? Pero entonces yo decía, claro, o sea, a través del periodismo yo puedo hacer historias de la gente, puedo contarles historias de las personas que no tienen voz. Ese era, ¿verdad? Mi ideal al inicio, ¿verdad? Y también estaba debatiéndome con todo este tema de la danza. Por ahí pasaron varias situaciones y una de esas me ganó el miedo. Y yo creo que esto es como algo muy importante o que marcó mucho mi vida para no volver a hacer lo mismo, ¿verdad? No volver a pasar por este camino. Yo nunca me creía tal vez lo suficientemente buena para audicionar en una audición de baile. Entonces nunca audicioné para la compañía, nunca, digamos, nunca, yo siempre creía que me hacía falta más. Y efectivamente, siempre nos hace falta más porque nunca vamos a ser perfectos. Pero Claro. también en el camino me di cuenta, y eso más adelante, que la vida está compuesta de estos espacios donde usted se lanza al vacío y dice, sí puedo, yo soy capaz y lo hago, y sí, tal vez tenga mucho que mejorar, pero tengo un montón de personas a mi lado que me van a ayudar a mejorar, ¿verdad? Entonces, un poco eso, ¿verdad? Pasé por esta etapa, me dio demasiado temor hacer el examen de admisión de la UNA para entrar a estudiar danza y no lo hice. No lo hice, yo dije, no, la verdad es que voy a entrar a la UCR, no entré a periodismo, tuve que cambiarme de carrera, o sea, intenté cambiarme de carrera, entré a bibliotecología, no, y después, digamos, intentando cambiarme de carrera, no lo logré y ya pues entré a trabajar y estudiar a una universidad privada. Pero bueno, digamos, durante este proceso, ¿verdad? Este primer año de estar en la universidad, me hizo ver, y sacando generales, que era como el objetivo en ese primer año, me hizo ver que, bueno, primero el periodismo me gustaba más de lo que yo pensaba. Y educación Claro. especial no era una opción para mí. O sea, hacía muy bonito y todo, pero no era una opción para mí. Me gustaba, yo no tengo la paciencia que tienen los profesores, entonces definitivamente no era para mí. Y me gustaba un montón, pero no, ¿verdad? Y después yo dije, ok, voy a hacer la audición. La verdad es que ya fogueándome y estando y conversando y pasando el rato con un montón de personas de diferentes grupos sociales, de diferentes edades y demás, me hizo ver como, di no, o sea, tal vez sí, tal vez pueda mandar a esto de hacer la audición y si la paso, puedo estudiar danza, que era lo que yo verdaderamente quería. En todo este proceso, bueno, tuve como un tránsito, me atropellaron y bueno, me fisuré la cadera y De demás. verdad. Sí, entonces no pude obviamente hacer la audición, fue como todo un poco trágico ahí, pero sí, pasó, ¿verdad? Como todo en esta vida pasa. Y Wow. sí, o sea, pero yo creo que también el camino me tenía que llevar a ser periodista, ¿verdad? Entonces, era este el camino que yo tenía que seguir en definitiva porque sí, o sea, al final entré a la UEA, pasé por un montón de crisis dentro de la U, ¿verdad? No, en mi carrera sí, sí, no. Y bueno, yo creo que más adelante supongo que conversaremos de esto y un poco la inserción al mercado laboral, pero pasé por muchas crisis en este espacio, ¿verdad? Pero al final ni salió y lo logré, yo creo. Y ahora estoy tratando de especializarme un poco más en el área de periodismo en la que estoy ahorita desarrollando. Ok, Ander, qué interesante todo lo que me comentas, porque primero que nada me comentas algo que creo que es súper usual, ¿verdad? Que es como ese peso que nos ponen encima para a la hora de decidir sobre una carrera cuando tenemos 17, 18 años, que te dicen, toma, decidí para que vas a decir para toda la vida, escoge, ¿verdad? Y obviamente si uno, a pesar de que eras, y por todo lo que mencionas, una chica con múltiples actividades que te ayudaban un montón a autoexplorarte y a analizar en qué eras buena, en qué no, ¿verdad? Y
Y a pesar de eso y de tener todas estas posibilidades para explorar, que me parece súper increíble y es para mí una de las cosas necesarias, que si tenés la oportunidad de poder explorar y ir aprendiendo y te da la posibilidad de relacionarte, como bien decías, con diferentes tipos de personas y demás, te llena de habilidades. Y, y verdad, entonces qué interesante es cómo llegar y bueno, decir, bueno, no, me voy a posicionar, voy a ir como planteando, voy a ir caminando, no paraste, seguiste avanzando. Y luego entra otro factor que mencionas que me parece increíble y que en tu caso se reflejó de cierta forma en un accidente, ¿verdad? Eh, en muchas otras partes o personas también se puede reflejar de muchas otras maneras en las que de una u otra forma te redirecciona al camino que ya tenías según vos planteado, ¿verdad? Entonces, me parece que tocaste ahí temas bien interesantes. Y bueno, entonces, resulta que entonces entraste ya a periodismo, saliste de la carrera y empezaste a trabajar. Por ahí vi que estuviste trabajando en La Nación, me parece. ¿Cómo fue eso? ¿O a dónde fue que empezaste a trabajar? ¿Y cómo fue que, que ya empezaste ya a insertarte, sí, en el mercado laboral? Uy, eso fue un terreno con muchísimos, pero muchísimos altos y muchísimos más bajos que altos. Fue un proceso muy, muy fuerte y viendo para atrás yo digo, ok, pasó como tenía que pasar, me encantó como pasó, pero ojalá que esta experiencia me sirva a mí para darla a conocer justo a otras personas que están pasando por algo similar. Mira, ¿qué te diré? Justo hoy estaba hablando con un amigo que quiere estudiar periodismo, me dijo, escogí una carrera, nunca me gustó, la escogí solamente porque me dijeron que era como lo que podía generar el típico administración, ¿verdad? Que es lo que supuestamente a nosotros, bueno, a todo el mundo lo mandan a hacer cuando no sabe qué escoger. Y bueno, me dijo, pero sí, yo lo que quiero hacer es periodismo deportivo y yo le dije, vaya, o sea, es un momento, ¿verdad? ¿Cómo fue este proceso? Cuando yo estuve en universidad pública, bueno, pues claramente el costo es bastante reducido y demás, o sea, no es casi nulo, la verdad, cuando uno lo compara con una universidad privada es bastante bajo, pero, y bien, ¿verdad? Pero cuando ya entré a universidad privada, mi mamá me dijo, yo le puedo ayudar hasta donde yo pueda, y efectivamente así fue, ella me ayudó hasta donde, digamos, su capacidad, pero pues obviamente también tuve que entrar a trabajar para poder complementar el resto de la carrera, ¿verdad? Y en todo este proceso, ¿verdad? Bueno, entré a trabajar, como yo creo que la gente de universidad privada, todos hemos pasado por un call center, así que saludos a todos. este, Entré a trabajar en un call center y entonces con eso me ayudé a pagar bueno, pues una parte de la universidad y también algunos de los gustos también que yo quería o cosas que quería hacer y demás. Claro. Sin embargo, creo que más allá, digamos, de todo esto, el proceso durante la elección de la carrera, la elección de la carrera y el proceso de estudiar y después de entrar al mercado, cuando yo digo que hubo más bajos que altos, no fue porque la carrera estuviera mal, sino porque durante el camino, y eso es algo como a lo que tuve que aprender a generar esta resiliencia, es a personas que te van a decir que la carrera es lo peor que le ha pasado al mundo, que para qué estás estudiando esto, inclusive mismos profesores de la carrera, ¿verdad? Profesores que tal vez no tienen esta, ¿cómo se dice? La vocación, tal vez, no sé, para ser profesores y que se metieron, o que profesores que salieron súper resentidos con el periodismo de medios de comunicación y dijeron, y llegan y te dicen, no, ahí no te metas jamás, ustedes tienen que aprender que 1 de cada 20 entra en medio de comunicación. Entonces, durante este proceso, llega como lo que llamamos nosotros un bajón, ¿verdad? Entonces yo digo, yo llegué a cuestionarme, iba como por la mitad de la carrera y yo dije, ¿qué estoy pagando? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no, esto no es lo mío, pero si no es esto, ¿qué? Ya me agarró tarde para bailar, según yo, ¿verdad? Ya me agarró tarde para bailar, ya me agarró tarde para iniciar una carrera desde cero, o sea, ¿qué di, no? Me toca ver qué, ¿verdad? ¿Cómo termino esta carrera? A ver, Enfrentarlo. sí, o sea, y fue un proceso muy duro y creo que eso sí lo viví un poco sola porque yo no tenía como la capacidad de llegar y decirle a mi mamá, ya no quiero esto.
cuando yo sabía, digamos, el esfuerzo sobrehumano que tanto ella como mi papá habían hecho para yo estar ahí o para que yo estudiara los primeros años. Y yo decía, es que trabajando en call center tampoco me veo, pero entonces, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, justo ahí fue donde tomé la decisión de sacar un préstamo con APE para empezar a hacer pasantías. Y esto es algo que yo le recomiendo a todo el mundo. O sea, cualquier persona que me conoce sabe que yo siempre voy a decir esto. Yo fui consciente de que yo tenía que entrar al mercado laboral para ver qué era lo que yo quería, qué era lo que yo necesitaba, porque igual, o sea, el periodismo tiene muchísimas ramas, no solamente el periodismo en medios de comunicación, sino también está el periodismo de agencia, periodismo institucional y demás, ¿verdad? Y es una sola, como una sola bolsita con comunicación, ¿verdad? Porque usted ve como muchos publicistas actuando como RP, muchos RP actuando como periodistas y todo, porque al final de cuentas somos como quien dice hermanos, ¿verdad? Tienen una base. Correcto, sí, Tienen una base similar. Ajá. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, durante este asunto, entonces yo dije, ok, voy a sacar un préstamo con APE y voy a empezar y préstamo con APE porque claramente mis papás ya no podían apoyarme y yo ya no quería trabajar en algo, entonces yo dije, ok, voy a empezar a foguearme en el mercado a ver qué encuentro, qué me gusta y demás. Mi primer trabajo no pagado claramente, o mi primer pasantía, mejor dicho, fue en una agencia de comunicación, CSK, comunicación corporativa Ketchum. Me encantó, o sea, yo dije, me encantó, este es mi trabajo, según yo, ¿verdad? Este es mi trabajo, aquí voy a estar toda mi vida, sí, perfecto, y efectivamente fue muy chiva, y me devolvió también un poco esta chispita y estas ganas de ser periodista, pero al mismo tiempo era como, mira, por allá podría estudiar administración como para complementarlo mejor y así, ¿verdad? Pero en esa agencia, igual, como yo digo, todo pasa por algo y los caminos son extraños, pero al final uno llega a un objetivo que tal vez se puede llevar a otro. Durante ese proceso no habían plazas. Ahí en CSK estabas ya como periodista, ¿estabas haciendo una pasantía como periodista o qué rol tenías? Sí, era ejecutiva, o trabajaba como un poco en la parte de crisis y ejecutiva, y como era pasante, me ayudaban, o sea, trataban como de foguearme en diferentes ámbitos para que yo viera como cuál de todos los diferentes que habían me gustaba un poco más a mí o en cuál me podía desarrollar un poquito mejor. Entonces tenía una parte de contenido, otra parte de redes, de contenido de redes sociales, otra parte de minería de datos, otra parte de RP y así, digamos, como ejecutiva de cuentas y así. Entonces fue como un poquito de cada cosa, como para que yo pudiera más o menos foguearme y ver. Tuve jefes y líderes. Pero nada más, otro paréntesis. ¿Cómo, digamos, ahí en la pasantía, bueno, me decías que sacaste un préstamo para hacer pasantías? Vos escoges el lugar donde querés hacer la pasantía y tenés que pagarle a la empresa para que vos puedas ir a la pasantía y aprender todo esto que me estás comentando. No. Yo saqué el préstamo para poder seguir estudiando en la universidad, digamos, para poder seguir pagando las materias de la universidad y no trabajar pagado, por así decirlo, para que no me dieran, ajá. Y para conseguir esa primera pasantía, me acuerdo que fue también, ¿verdad? Porque yo estaba desesperada por buscar un trabajo o algo que me generara dinero o lo que sea, ¿verdad? Y me llamaron justo ese día para decirme que no había conseguido un trabajo como asistente administrativo y yo lloraba como si no hubiera un mañana, pero es que fue el drama de la vida. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, es que nunca nadie me va a contratar, yo detesto ser desempleada, lo odio con todo mi ser. Y yo decía, nunca va a terminar esta carrera, nada. Y en ese momento, mi mamá es reclutadora, ¿verdad? Ella tiene una empresa de reclutamiento que se llama Recluta, de hecho, y de gestión de talento humano y todo el asunto, ¿verdad? Y entonces, en ese momento justo, yo agarré la computadora y ella siempre me ha mencionado mucho esta red de trabajo LinkedIn o LinkedIn, ¿sí? LinkedIn, ajá. Donde la gente pues me hice un perfil, busqué a la COO o al CEO de CCK, ¿verdad? Porque yo ya había escuchado de esa agencia claramente, los busqué y les escribí un mensaje. Y bueno, por acá un día estos, de hecho, estábamos riéndonos, eso fue como en el 2017,
que de mi mensaje, porque yo les decía, vean, necesito un trabajo, una pasantía, estoy dispuesta a lo que sea, tengo disponibilidad 24/7, solo tengo clases tal y tal día, de 6 a 9, es mi último año, necesito lo que sea. O sea, prácticamente yo diciéndole en ese momento Laila era Laila Poveda, que es la gerente de operaciones, yo le dije, deme lo que sea, o sea, yo le acepto cualquier cosa, nada más deme un trabajo. Y efectivamente me lo dieron. Wow. Me dieron la pasantía, me dijeron, sí, mira, bueno, para trabajo no, pero para la pasantía sí. Y yo, wow, ok, muy bien, todo bien. Y yo estaba, vea, pero ilusionadísima, era hasta la Uruca. Yo no sé ni cómo, pero yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, deme plata para ir, porque no tenía ni para, o sea, plata ni siquiera para llegar a la oficina. Y mi mamá, igual, ¿verdad? En medio de todo el proceso, ella sacó el dinero y para que yo fuera y para que tuviera, digamos, todo. Y entonces sí, ¿verdad? Como porque yo, vamos a ver, con APA me estaba ayudando a pagar la universidad, pero ya, no más. Y bueno, fue muy chido, aprendí montones, me gustó, y yo dije, sí, aquí me quedo. ¿Ibas todos los Pero días? iba, sí, creo que solo no iba un día en la tarde, pero digamos, sí iba casi que todos los días. Solo, sí, un día en la tarde, que no, los viernes en la tarde creo que no iba. Supongo que algún interés había ahí de por Me medio. imagino, me imagino. Y sí, y me acuerdo que me gustó y todo, pero cuando llegó el momento de que terminara la pasantía, mi jefe me dijo que bueno, me lo dijo, ¿verdad? Yo no sé si habrá sido cierto, pero yo creo que sí, porque mantenemos buena relación. Él me dijo, me gustó muchísimo trabajar con vos, creo que sos una persona muy buena para estar aquí, pero no tenemos plazas abiertas. Ah, Otra vez el mundo se me vino encima, pero yo no puedo explicar, o sea, la típica película donde usted va ahí en el bus viendo la ventana, le cae la lluvia, yo decía, es que no, ya, hasta aquí llegó mi carrera, si no es aquí no quiero en ningún otro lugar. Entonces me dijo, ok, hay un trabajo temporal como por 2 meses, si quiere, lo toma. Y yo sí, obvio, o sea, lo tomé y fue temporal y fue por servicios profesionales, bueno, ya lo hice y bien, genial, ¿verdad? O sea, estuve tu ahí, primer todo bien. trabajo pagado ya como periodista. Sí, correcto, ahí está. Fue como el primero y sí, yo bien. Okay. Después terminaron 2 meses y me dijeron, Andrés, sorry, no hay vacantes, de verdad nos encantaría, pero no se puede. Y yo, bueno, no, todo bien, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Ya en ese momento había aprendido a crear tal vez un poquito más de capita aquí, ¿verdad? Y de resistencia y de resiliencia a todo este tipo de cosas. Y yo dije, bueno, no pasa nada, vamos a buscar otra cosa. Y bueno, ya. Busqué de nuevo otra pasantía, esta vez sí me daban algo, pero no me gustaba, era como copywriter, la agencia en general no me gustó, o sea, no, yo dije no, el ambiente no me gustaba, la agencia no me gustaba y el trabajo tampoco me gustaba, entonces terminé y yo dije, bueno, muchas gracias, pero si yo hice esto, todavía me queda un poquito de gasolina y puedo seguir aquí dándole sin un empleo fijo para mientras terminó la universidad, ¿verdad? Bueno, ya eso terminó y ahí fue justo cuando me llamó Gustavo Arias, que Gustavo es mi mentor de vida. Wow. Gustavo fue la persona que me salvó tal vez como de desistir el periodismo como en medios de comunicación. Como te dije, en la universidad había tenido muchísimos profesores que satanizaban muchísimo el hecho de trabajar en un medio de comunicación, que lo minimizaban, que decían es lo peor que le puede pasar a un periodista y demás. Y entonces a uno le quitaron las ganas también de hacer eso. Gustavo me había escrito y en ese momento yo estaba trabajando en CCK, entonces yo le dije, no, la verdad, porque en ese momento eran igual en Nación, para entrar a Nación, a No Coma Cuento. Y yo le dije, no, necesito la plata y en ese momento me estaban pagando y tenía la esperanza de quedarme ahí, entonces entré y estuve ahí. Y entonces yo le dije, no, y justo fue en enero, nunca se me va a olvidar porque era enero y ya yo estaba terminando la tesis de bachillerato y yo decía, ¿ahora qué hago? Ya no hay nada, aquí no me quedaban materias, no me quedaba nada. Y yo dije, ¿ahora qué, verdad? Buscar trabajo como sea. Pero en ese momento mi mamá me dijo como, dese este tiempo,
permítase estar desempleada. Usted básicamente ha trabajado desde que salió del colegio y permítase estar desempleada para terminar bien la tesis, para todo, ¿verdad? Y en eso fue cuando Tavo me llamó y entonces, bueno, ya, él me llamó y entré a No Como a Cuento como pasante durante, creo que eran 4 o 6 meses, la verdad, no recuerdo muy bien cuánto tiempo. Estuve en No Como a Cuento y yo dije, es que este es mi charco. ¿Cuál agencia, cuál CCK, cuál nada? O sea, esto me movía. Me quedaba hasta las 7:30 de la noche en la redacción porque yo decía, es que yo, o sea, ya había terminado mi trabajo, pero yo quería quedarme ahí. Quería quedarme en el cierre del impreso, quería quedarme en los partidos que tenían que cubrir los periodistas de deportes, quería quedarme en cualquier estupidez, yo ahí me quedaba. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Ahí hacía notas, hacíamos lo que llaman el programa No Como a Cuento, es un programa enfocado en la verificación de noticias falsas, ¿verdad? Entonces, nosotros en ese momento, cuando yo entré, la cantidad o el flujo de noticias falsas era relativamente bajo, entonces empezamos a hacer una serie de información contra la desinformación, ¿verdad? Entonces era muy curioso porque hacíamos pequeños reportajes, ¿verdad? Donde exponíamos tal vez cómo se vivía el fenómeno de las noticias falsas, la posverdad y la desinformación a lo largo de la región, ¿verdad? Y qué estaba pasando. Y era muy chiva, la verdad. O sea, a mí me gustaba muchísimo y por eso yo creo que siempre me ha gustado un poco más la idea de poder desarrollar un poquito más estos reportajes más larguitos y demás, porque bueno, pues pude hablar con periodistas de México, de Brasil, de un montón de lugares, ¿verdad? Y entonces yo decía, pero es que, ¿qué es esta maravilla? Y en general, el tema de la desinformación me cautivó tantísimo que ahorita es como mi proyecto de investigación final para la licenciatura. Que eso me Entonces, parece una locura, ¿verdad? La cantidad de desinformación que existe en el momento de la historia humana donde más información hay. ¿Verdad? Es una locura. sí, y yo creo que también un poco mi obsesión o mi nueva obsesión de este proceso de toma de decisiones de las personas viene por este lado, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Que yo veo todos los días noticias falsas, hace como, le digo, antes de esta entrevista, como 20 minutos antes, estábamos estallados de la risa con un audio que anda circulando donde supuestamente la vacuna tiene metal, ¿verdad? No sé si ha visto como toda esta gente que se pega como una cuchara en un asunto. Y entonces decían, la vacuna tiene metal y la estrategia del gobierno para que usted no se quite ese metal es cerrar los bares y que usted no tome alcohol y no sé qué. Y entonces, claro, ¿verdad? Nosotros un poco con mis colegas, ahorita compañeros, nos estallábamos de la risa, pero después interiorizábamos. Qué fuerte, porque tal vez para nosotros es algo gracioso ahorita, pero hay muchas personas que lo están creyendo real, ¿verdad? Y la desinformación cada vez más se apodera de los espacios, ¿verdad? Y a través de las redes sociales cada vez más sistematizada, a través de los procesos electorales y demás. Entonces, bueno, ese tema para mí ha sido, creo que del periodismo ha sido uno de mis más grandes amores, ¿verdad? Porque esa es otra cosa súper positiva del periodismo. Uno puede desempeñarse en un montón de cosas, ¿verdad? No es solamente un tipo de periodismo, hay muchísimos tipos, muchísimas especialidades y muchísimas maneras de ejercerlo. Y eso cuesta a veces entenderlo, pero cuando uno lo ve, lo entiende, usted empieza a entrar en un círculo virtuoso de empoderamiento dentro de la carrera y nada, o sea, te das cuenta que puedes combinar las cosas como tus hobbies, tus pasiones y demás con el periodismo y entonces es súper chiva porque hay personas que estudian, no sé, que les encanta el deporte y estudian periodismo para hacer periodismo deportivo, pero después llegan a la calle y se dan cuenta que sí, el deporte era chiva, pero les gustaba más ejercerlo a través del entretenimiento, no sé, se me ocurre teatro y demás, cultura, teatro y demás. Yo tengo un compañero, bueno, ya él no trabaja en Grupo Nación, pero trabajó en algún momento en Grupo Nación y tiene como su revista de cultura y usted lo escuchaba él hablar y él decía como, o sea, es increíble, ¿verdad? Estos son como el tipo de cosas que uno dice, valió la pena este año y medio de estar entre trabajos no pagados, porque fue un año y medio lo que estuve como en trabajos, pasantías, o mal pagadas o no pagadas del todo. Y todos esos caminos me llevaron a donde estoy ahorita. Tal vez ya no estoy en No Como Cuento,
porque igual fueron el tiempo de la pasantía, no había una vacante abierta. Esa vez yo le puedo decir, ok, esa vez yo dije, bueno, de ahí no se puede hacer nada, pero ya tengo experiencia, ya tengo esto, o sea, ahí ya como que había aprendido como a mejorar tal vez un poco mi manera de lidiar con el no, ¿verdad? Entonces, Con la frustración que tal vez eso daba también, sí. Sí, una frustración terrible, pero sí, exacto, ya es como, ok, no se puede, pero bueno, no importa, vamos para adelante, ¿qué se puede hacer? Y entonces saliendo de ahí, entré a una agencia de comunicación, trabajé 8 meses, no era mi trabajo, no me encantaba el trabajo, digamos, y todo en general, no me encantaba, pero pues era un trabajo, conocí personas muy tuanis, conocí uno de mis mejores amigos ahorita, lo conocí ahí, ¿verdad? Entonces, pues son esos caminos que uno dice, misteriosos son los caminos, ¿verdad? Que nos llevan a conocer a personas y todo. Salí de la agencia en enero. Y no, mentira, no salí en enero. En enero presenté la renuncia, me dijeron quédese más y entonces me quedé para terminar un proyecto que estábamos haciendo. Terminé el proyecto y se abrió la vacante en el financiero, que es donde estoy ahorita y donde me estoy desempeñando, que también me di cuenta que era mi charco más adelante, pero igual como periodista. Y Gustavo me recomendó, de hecho Gustavo fue como la persona que dijo, mira, está ella y me recomendó él y otra persona, Manuela Bendaño, los dos me recomendaron y dijeron, bueno, aquí está ella, tal vez les funcione. Pusieron las manos en el horno por mí, espero haberles pagado. Y efectivamente inicié un proceso de entrevistas, un proceso de todo este proceso, ¿verdad? Y entré a trabajar en marzo del 2020 y 4 días después nos mandaron a trabajar desde la casa. Wow, qué bueno y qué interesante también porque claramente también demostrás también o me mostrás con tu historia otros aspectos trascendentales. Bueno, te encontrabas en una crisis, ¿verdad? Bueno, es una carrera que se habla mucho, ¿verdad? De que está muy saturada, de que no hay oportunidades, que se cierra solo, como bien decías, en un solo nicho. Y luego, bueno, si empezás a observar tu realidad y tus posibilidades tus habilidades y entra esta posibilidad de cómo generar estas conexiones, estos contactos a partir de ir a experimentar, ¿verdad? Por medio de la pasantía, bueno, hiciste contactos que claramente son completamente necesarios también en muchos aspectos para que empiecen también a conocer tu trabajo y para que empiecen a conocer, bueno, cómo trabaja Andrea o cómo trabaja X o Y persona en eso que haga, ¿verdad? Entonces, creo que encuadrás en tu historia varios aspectos súper interesantes y súper importantes que ojalá le quede como esa espinita a bastantes personas. Ahora bien, contame cómo es un día de un periodista, cómo es un día, en este caso, de una periodista del Financiero. Bueno, es muy movido. Todos los días les puedo asegurar que una persona que estudia periodismo nunca se va a aburrir, nunca, porque siempre, todos los días hay algo. Siempre hay como temporadas tal vez donde es un poquito más bajo la demanda, pero siempre hay algo. La gente escucha al financiero y todo el mundo le tiene un temor terrible. Es como, "Ah, pero ¿cómo economía? Pero ¿cómo no? Jamás. Pero usted es economista". A veces me dicen, pero usted es economista. Y yo le digo, no, economista no soy, porque no tengo un título que me respalde como tal. Pero me he preparado y he estado sacando diferentes capacitaciones, diferentes certificaciones y demás para especializarme en temas y tratar de verlos desde una perspectiva externa, ¿verdad? Para nosotros poder llevarle a los lectores, en este caso, o a algunos oyentes, porque ya sacamos podcast también, la situación, ¿verdad? O las finanzas, la economía, los negocios, la política, desde una perspectiva más explicativa. De hecho, en el financiero tenemos como una sección que se llama EF Explica, aprende a hacer un presupuesto, aprende a hacer, no sé, a invertir su dinero y este tipo de cosas son como lo que nosotros llamamos notas de servicio y ayudan montones porque
los lectores es como, hey, no, o sea, mira, yo no sabía que así se manejaba los intereses de una tarjeta de crédito, se me ocurre, no sabía que esto tenía que ser para comprar casa y demás. Entonces, primero que todo, yo creo que, y eso es siempre una aclaración que yo hago, porque todo el mundo me dice, no, pero ¿cómo ahí? Qué difícil. Y yo, vamos a ver, sí es duro, porque yo tengo que pasar el idioma economía al idioma Andrea, por así decirlo, ¿verdad? Entonces eso sí es duro, pero también es muy, muy lindo, muy, o sea, es increíble. Y es esto que yo te digo, ok, yo dije, asumí el reto y entonces asumir el reto también requiere compromiso y el compromiso mío fue capacitarme y aprender a buscar capacitaciones a nivel de nicho y a nivel externo para poder no solamente hacer las notas, sino darles un poco más y que entiendan también un poco más y sacar un poco más de lo que tal vez todo el mundo entiende por economía. Es que, ¿Qué te puedo...? perdona, Andrés, que me gusta mucho eso que acabas de decir, porque es que al final y al cabo, este proceso que estás viviendo, primero como que resalta mucho esto como de la capacidad camaleónica que tiene el periodista en sí, ¿verdad? Que obviamente entras a un nicho, soy periodista, pero esta flexibilidad tal vez social que tengo me hace para prepararme con las diferentes temáticas con las que me tenga que enfrentar y pasar por ese proceso de aprendizaje, o sea, como decías, pasarlo el idioma, Andrea, es muy, muy curioso porque, y es súper necesario, creo yo, para poderle pasar la información a las que va la información. Por ejemplo, a una persona que no sabe de economía, eh, hay, a una persona que no sabe de economía, ¿verdad? Estás como pasando ese proceso que ya vos pasaste, lo lograste, lo tenés que poner, ya sea a nivel escrito o hablado, ¿verdad? Ya por ahí que me mencionabas del podcast. Y, y entonces creo que llega mejor esa información porque al vos haber pasado ese proceso o esa barrera, te da, creo yo, como las herramientas para dar la información de una forma en la que quizás se haga más sencilla, que las otras personas logremos saltar esa barrera que ya vos de por sí pasaste. No sé, se me hizo bien, bien importante tal vez resaltarlo. Sí, 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 es que justo, o sea, es lo que vos decís, de verdad, o sea, yo creo que vos no lo pudiste resumir de mejor manera, es un poco esto, ¿verdad? Como, vamos a ver, al final de cuentas, durante la pandemia, por ejemplo, los periodistas de deportes y de entretenimiento tuvieron que escribir de COVID, porque era lo que demandaba el lector, y está bien, o sea, es parte de, ¿verdad? Y así con todo. Yo creo que tal vez, si tuviera que escribir el día a día en un periodista, les puedo decir que es súper movido, súper, te digo, por ejemplo, yo estuve a punto de escribirte, dame 10 minutos porque estaba terminando, cerrando tal vez la nota del día y demás, y llegó un comunicado de prensa de que habían nombrado al nuevo presidente ejecutivo del INSS después de que renunció el anterior, ¿verdad? Entonces yo dije, ay no, o sea, y mi jefe me dice, André, ¿lo puedes tomar? Y yo, sí, claro, o sea, no hay problema, lo tomamos, hacemos un última, lo que nosotros llamamos un UH, que es una última hora, pum, 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 se hace y se envía. Y yo decía, no sé si me va a dar tiempo. Y yo pasaba siguiendo el reloj, ¿verdad? Como cada oración que escribía veía el reloj, porque yo decía, ay, no, le voy a quedar mal. Pero bueno, no, ¿verdad? Al final de cuentas, no, es una profesión un poco demandante, dependiendo de donde uno se sitúe. Con el financiero en específico, yo les puedo decir que también un asunto que ayuda muchísimo es entrar a un buen equipo de trabajo. El financiero ha sido un equipo desde el día uno, como te dije, yo estuve 4 días en la redacción y después inmediatamente me fui nos mandaron a todos a la casa y fue súper retador aprender todo desde la casa, no tener a un compañero a la par y decirle, hey, no entiendo nada de lo que estoy haciendo, ¿me puedes ayudar? O sea, para mí fue, Claro. pero aún así, digamos, le escribí a alguien y ese alguien llegaba y me decía, mira, hacerlo así y así, o mira, hagamos una videollamada rápida y lo hacemos y así, ¿verdad? Entonces yo topé con suerte y creo que formé un equipo, bueno, llegué a un equipo que estaba formado tal vez de una manera muy solidaria, muy positiva, había muchísimo compañerismo y unos jefes y líderes increíbles. O sea, el liderazgo fue increíble desde el día uno. En ese momento, don José David era el director,
Sergio Morales era mi editor y Eugenia Soto era la otra editora, pero de vez en cuando trabajaba conmigo. Digamos, no era mi jefa directa, por así decirlo, pero sí de vez en cuando trabajaba conmigo. Los tres brindaron un apoyo, o sea, no le puedo explicar la cantidad de apoyo. Habían días en los cuales nos daban las 9, 10 de la noche corrigiendo notas con Sergio, mi editor, mi jefe directo, y yo decía, ay, él me va a despedir. Pero también era un poco el proceso de entender qué era lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Y aprender. Y eso es algo que a veces nos cuestionamos mucho como seres humanos y es como, y principalmente, digamos, yo soy muy perfeccionista, entonces este proceso de, ay no, yo no estoy dando la talla, llegué a tener lo que llaman el síndrome del impostor, que yo decía, no, a mí se equivocaron recomendándome, yo no estoy para esto, o sea, en algún momento, creo que fue como por ahí de abril, yo dije, no, yo voy a renunciar porque yo para esto no estoy, no nací. Como les digo, o sea, no siempre todo es color de rosas, de verdad que es mi carrera, la amo mi trabajo todos los días, o sea, no hay día que yo no disfrute hacer estos reportajes, hacer estas notas, andar corriendo detrás de una persona para que me dé declaraciones, todo eso es buenísimo, pero también tiene sus partes como que uno dice como, uy, qué reto. Entonces, si yo no hubiera tal vez creado la escuela que creé durante mi carrera universitaria, muy probablemente ya hubiera desistido, pero es parte de, entonces sí, en el día a día, para resumir, creo que es una carrera donde uno corre mucho, donde uno desarrolla, se relaciona con muchísimas personas. Todos los días vas a conocer a alguien diferente, probablemente vas a tener muchos compañeros que te van a ayudar y algunos que tal vez no tanto. Vas a, de fijo, vas a entender el país o la situación país, dependiendo, claro, del medio de comunicación y demás, pero Claro. vas a entender la situación país desde una perspectiva más interna, digamos, más desde adentro, más desde su núcleo, que te va a permitir tal vez tomar decisiones un poco más acertadas o un poco más pensadas, por así decirlo. Y principalmente hay algo que tienen que tener muy claro las personas que eventualmente se desarrollen en esta profesión. Uno siempre se equivoca, siempre, o sea, como ser humano, uno comete errores, pero en el periodismo sus errores son públicos, sus éxitos son públicos, pero sus errores también son públicos, y eso a veces cuesta lidiar con eso, es duro porque es ver cómo a veces a las personas se les olvida que sos humano, que detrás de la computadora redactando esa nota hay un ser humano, pero bien, digamos, o sea, es parte de, ¿verdad? Es uno de los pocos trabajos que está a la vista y paciencia de todo mundo, ¿verdad? Pero es muy chiva, la verdad, o sea, es muy enriquecedor, se aprende demasiado, todos los días van a aprender algo nuevo, eso es un hecho. Y como si usted me pregunta qué habilidades deben tener las personas, yo les puedo decir una persona que lea mucho, porque si no lee, no lo va a lograr. Bueno, hay quienes lo logran, pero tal vez el leer le da como una habilidad especial y una persona que le interese tal vez como ir más allá o aprender a ver un poco más allá de lo que está al frente de uno. Eso creo que siempre es importante. Sí, me imagino que le va a dar muchísimo más calidad a la, como el análisis, o le va a dar muchísimo más calidad al mensaje, le va a dar mucho más fondo y mucho más sustento tal vez a la forma en la que se redacta o la forma en la que se entrega un mensaje. André, digamos, entonces para entender, entonces, por ejemplo, un día de André, ahorita es, por ejemplo, te llega una actualización de prensa, entonces tenés que agarrar la actualización de prensa, ver la noticia, analizar, no sé si tenés que analizar algunos otros factores y redactarlo con una línea, qué sé yo, una línea de redacción quizá previamente preestablecida por la línea del medio de comunicación en el que trabajas, y ahí introducir ya como tu mensaje y ya tu forma de redactar, en este caso trabajando desde un periódico, ¿verdad? Entonces, tenés ya, qué sé yo, vas redactando la noticia, buscar la información que necesitas para fundamentar la noticia, ya sea entrevistar a una persona, ya sea hablar buscar no sé, en internet o una base de datos, no sé qué utilizarán, para ya fundamentar la noticia, y luego la pasas a tu editor. Tu editor te revisa la noticia y te dice, ok, André, esta noticia creo que tenés que revisar un poco más tus fuentes o tenés que revisar un poco más acá, y te la devuelve, o de una vez ya la pasa para que sea aprobada. Algo así.
Depende, digamos, sí, no, digamos, sí, porque al final de cuentas, nosotros lo que hacemos todos los lunes o los viernes, dependiendo de la disponibilidad de tiempo, nosotros como periodistas le damos a nuestro editor una agenda de temas. Ok, estos son los temas que vamos a tratar. Entonces yo le digo a Sergio en este caso, mira, Sergio, esta semana nosotros tenemos un promedio de 3 a 4 reportajes por semana, más o menos, ¿verdad? Reportajes grandes. Hay muchas notitas pequeñitas como estas que te estaba comentando que salen y uno las monta en el momento, ¿verdad? Entonces yo un lunes le digo, Sergio, mira, esta semana, por ejemplo, hace poquito saqué un reportaje sobre cómo las personas estaban recuperando el empleo, pero estaban recibiendo menos ingresos, ¿verdad? O hubo otro que era como las empleadas domésticas habían sido el sector más afectado en términos de desempleo, ¿verdad? De informalidad y demás. Entonces yo le digo a Sergio, mira, Sergio, tengo estos 3 temas o tengo estos 5 temas y entonces juntos vamos peloteando tal vez un poco como, mira, este le puedes dar este enfoque, a este otro tema tal vez, mira, fíjate en los datos. La idea y el objetivo siempre es buscar datos que estén en nuestro alrededor, ¿verdad? Como a través de los diferentes bases de datos que tenemos disponibles. A veces hay que pedir datos y eso no es tan tuanis porque no siempre las entidades están abiertas a darte los datos, pero bueno, es parte de, ¿verdad? Entonces, es parte como de esta lucha también un poco periodista fuente, que es buena a veces, difícil otras veces. Entonces yo le digo, Sergio, mira, estos son los 3 temas, Sergio, los conversamos, ¿verdad? Bueno, mira, este es el que me gusta para vos y, bueno, me gusta que trabajemos estos 3, ok, hagamos, pum, pum, pum. Y entonces yo empiezo en este proceso de llamar a las fuentes y decirles, mira, me gustaría hacer esta entrevista con vos, me gustaría tal vez, tengo estos datos, me gustaría confirmar esto, me gustaría desmentir esto y así con todo, ¿verdad? Conforme usted va creando escuela, usted se va dando cuenta qué tipo de enfoques van de acuerdo a la línea editorial del medio de comunicación, ¿verdad? Porque mucha gente dice como, ay, es que ustedes que publican solamente lo que les conviene y demás. No estamos publicando lo que nos convenga o lo que nos diga nuestro editor. Nosotros tratamos, y esto es un valor muy del medio de comunicación, de publicar de acuerdo, de hacer lo que llaman fairness, que es como, ok, si yo voy a publicar una noticia suya, ok, está bien, pero también voy a escuchar la contraparte. ¿Y qué tiene que decir la contraparte? Y siempre voy a tratar de buscar todas las diferentes opiniones que tienen al resto, o sea, los diferentes factores, los diferentes personajes que están involucrados en la noticia para yo poder pedir información y contrarrestar esto con los datos que yo ya tengo como periodista. Entonces se vuelve un proceso. Vamos a ver, yo en una nota puedo durar, dependiendo mucho del reportaje, pero los más grandes han habido algunos donde he durado meses redactándolos para que las personas duren 7 minutos leyéndolos o 5 minutos, pero todo bien. O sea, Eso es súper interesante, claro. sí, porque es parte de, digamos, es un esfuerzo muy grande y después se comprime o tratamos de comprimirlo en una nota, ¿verdad? Relativamente pequeña, videos, infografías y asuntos como para hacerlos tal vez un poco más atractivos a los diferentes tipos de lectores. Y nada, o sea, creo que al final de cuentas llega el momento, entonces yo se lo entrego a mi jefe y mi jefe me dice, bueno, mi editor, Sergio en este caso me dice, mira, muy bien esta parte, ¿qué te parece si le agregamos esto o no? Igual, con el tiempo, la escuela las circunstancias te van ayudando vos como a hacerte un poco más, a ver por dónde va la línea del reportaje, por dónde va el enfoque, qué te hizo falta, cuáles fuentes consultar y así. Eso también es un poco con el tiempo que uno va agarrando como esa experiencia. Ah, ok, ok, perfecto. Y me imagino que ya después poco a poco vas agarrando cada vez más velocidad a la hora de ir redactando y poder transmitir tus ideas, o eso, que esa línea de información que tenés ya en algo más concreto. Sí, sí. Es, ok, André, ahora sí, háblame un poco, y ya vamos a ir como ya aterrizando un Okay. poco y demás, pero me gustaría saber eso que ahorita te autopreguntaste, pero que ya como tal vez un poco más concreto a nivel de qué habilidades consideras que debe tener una persona que quiera dedicarse a periodismo, que vos decís, estas yo creo que son indispensables. Bueno, primero para mí lo más indispensable es leer. Una persona que lee o que trata sí, de leer o actualizarse a través de diferentes medios es un periodista muy, 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 o sea, es muy probable que ese sea un periodista bastante bueno. Después, una actualización constante. Los periodistas nunca dejamos de aprender. O sea, hoy estamos aprendiendo, hoy estoy aprendiendo de finanzas, mañana empiezo un técnico en esto y así, ¿verdad? Con todo. Actualización constante es fundamental.
3, una persona que esté interesada o que le nazca el aprender un poco o generar un impacto, darle una voz a quienes tal vez no tengan tanta importancia o tanta relevancia de acuerdo a ciertos estándares, ¿verdad? Claramente uno le está dando la relevancia que requieren. 3, una persona minuciosa. Yo soy bastante torpe, pero he aprendido a ser bastante minuciosa, ¿verdad? Como en este proceso de, mira, nosotros tenemos lo que llaman un libro de, un manual de estilo, ¿verdad? Donde decimos, ok, los números se escriben así, las letras así, los nombres y demás. Entonces, eso, siempre. Y una persona que le guste mucho aprender todos los días y alguien que tenga la energía y la disposición para entender que en un medio de comunicación específico, ¿verdad? Que tal vez como donde más me he desempeñado, implica también trabajar fines de semana de vez en cuando e implica también sacrificar ciertas actividades por ser parte de la noticia, pero principalmente alguien que la apasione, o sea, y viva por dar información, ¿verdad? O por ser parte, no ser la información, pero tratar de transmitir información. Creo que eso es como fundamental para ser periodista. Y bueno, hay muchas habilidades que uno va adquiriendo con el tiempo, pero tal vez esas son como las principales. Las que yo te diría. principales. Ok. Y ahora que decías esto, digamos, sí es cierto, digamos, una persona que es periodista, podría decirse que es casi que 24/7. Sí. Pues no te voy a decir 24/7 porque en particular el medio donde yo trabajo no estoy así al tanto 24/7, pero sí requiere y demanda muchísima, sí, o sea, estar pendiente porque, digamos, por ejemplo, hace una semana yo estaba de vacaciones y me desconecté de todo, de mi celular, de todo, porque yo dije, ya ha sido, bueno, fue un año muy, muy fuerte. Yo dije, no, necesito eso. Claro, y está bien, y es parte de verdad, pero cuando yo regresé, yo tenía en mi mente el chipcito de que, ok, tengo que ver qué me perdí estos días, porque esos días, lo que pasó en 4 días, que fue lo que falté, repercutió en toda la semana e inclusive en esta semana, ¿verdad? Entonces, es una persona tal vez disponible de acuerdo a los estándares, ¿verdad? De cada medio de comunicación, pero sí, la disponibilidad va a ser esencial. Muchas veces nos toca hacer guardia, fines de semana, nos toca hacer guardia, feriados, nos toca hacer guardia, no sé, Navidad. ¿Y cómo hacen guardia? O sea, ¿están ahí atentos a los medios de comunicación? ¿Tienen alguna página o algo que tienen que estar revisando? ¿O simplemente estar atento ahí como a otros periodistas, por así decirlo? El medio donde yo trabajo tiene un modelo de 12 días, ¿verdad? Entonces, hacer guardia significa que yo trabajo durante 12 días completos. Inicio un lunes y termino un viernes, pero de la siguiente semana. Entonces, trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ya. Esos son matados. Eso me toca una vez cada 15 días y son matadísimos. Esos fines de semana, yo le puedo decir que requieren de una disposición positiva de usted pensar, sí, todo bien, no pasa nada. Por ejemplo, a mí me tocó el fin de semana pasado la convención del Partido de Liberación Nacional y entonces fue un domingo que yo le puedo decir, terminé a las 7:30 y yo, porque entré temprano, mis compañeros entraron tarde para terminar, digamos, la parte de la noche. Pero yo terminé a las 7:30 así como acostada en mi cama, yo no tenía ni energía para levantarme y ponerme en pijamas y dormir. Pero bueno, eso sí, ¿verdad? La guardia, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos diferentes fuentes, ¿verdad? Que nos pasan como dando información en el día a día. Nosotros también tenemos que salir a buscar la información. O sea, yo no puedo quedarme aquí sentada esperando a que la gente de la convención me envíe la información que me quiera enviar, ¿no? O sea, yo inmediatamente, ok, por dicha ahorita hay celulares, computadores y demás. Hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, yo soy un grupo donde está, no sé, una entidad X, me ocurre,
ahorita con esto del INS, la entidad del INS, hay un grupo de WhatsApp, digamos, del INS, y entonces el INS dice, pasó esto y ya lo envía ahí, inmediatamente nos llega y nosotros nos ponemos pues a trabajarlo. Y así, Ya digamos, entiendo. en esos grupos estamos también personas como de diferentes medios de comunicación, no solamente los del financiero, sino, gente de Repretel, de Teletica, así, y también mucho el boca a boca. O sea, el boca a boca es la salvada de nosotros periodistas. Yo creo que un periodista, por eso siempre se dice que nosotros siempre estamos escuchando todo, y es por eso, ¿verdad? Porque a veces, no sé, estoy en un almuerzo familiar y escucho a una persona diciendo, es que no, ahorita cuesta demasiado sacar créditos de carros porque en la pandemia, no sé. Entonces ya ahí Claro. yo agarro esto y pum, me pongo a trabajar en eso como la posibilidad de un tema y así. Por ejemplo, mi compañera Nicole Pérez le tocó el 24 de diciembre cubrir la llegada de las vacunas. Entonces, todo el mundo, mientras todo el mundo estaba como, sí, ya las vacunas, estamos libres, todos, no sé qué, ella estaba redactando toda la llegada, pero como dice ella, o sea, nunca había hecho una guardia tan satisfactoria en toda mi vida, ¿verdad? Porque fue como, hey, no solamente estuve aquí, sino que estuve cuando llegaron las vacunas que nos van a salvar la vida a todos. Entonces, sí, Wow. fue un Sí, poco... sí, 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 me parece bien interesante cómo, este, sí, cómo es toda esta retribución de alguna u otra forma. La verdad es que para mí es obviamente súper innovador o novedoso, ¿verdad? Porque obviamente uno eh, entiende que hace un periodista, puede observar más o menos, bueno, que sí, que redacta, pero ese trasfondo, todo ese trasfondo que me comentás, para mí es súper valioso y creo que también puede ser muy valioso para una persona que le interese, pues, el periodismo como profesión. Me quedan un par de preguntitas más, nada más. André, me gustaría saber como qué mitos crees vos que te quitaste ya cuando estabas trabajando en comparación tal vez a o las ideas o creencias que uno desarrolla mientras se encuentra estudiando o tan siquiera sin estudiar. Como no sé si viviste como esto que pensabas que era de una forma y ya trabajando te diste cuenta que definitivamente no. Ujú. Yo creo que uno de los principales mitos que rodea la carrera de periodismo y que a veces a uno hasta le da mucha cólera, digamos, a uno como periodista a veces le molesta inclusive, es el hecho de que los periodistas somos presentadores de noticias y eso no es cierto. Los periodistas no somos influencers tampoco. Y yo creo que eso es algo que tienen que tener muy claro las personas que están estudiando periodismo. Usted no estudia periodismo para hacerse influencer. O usted no es influencer y después estudia periodismo. Es tal vez una mala concepción y una mala práctica, pero no funciona así para nada, en lo absoluto. Usted no va a ser famoso, usted no es la noticia. Y eso es algo que tal vez no era un mito que yo tenía, porque yo siempre tuve, digamos, cerca mío varios, tal vez como modelos, podríamos decir. Ujú. Uno nunca es la noticia está ahí. Andrea nunca va a ser la noticia es lo que pasó con el INS, lo que pasó con el BCR, lo que pasó con lo que sea. Pero yo, Andrea, nunca voy a hacer la noticia y eso es algo que cuesta muchísimo. Entonces, creo que es el principal mito. Después, estudiar para ser presentador jamás en la vida. O sea, para ser presentador usted no necesita absolutamente nada más que saber vocalizar bien las palabras, ya, o sea, punto. Y estudiar solo para eso, pues como que no, ¿verdad? Ujú. Pero un Ujú. mito que yo sí derribé, yo como Andrea tuve que derribar, es el hecho de que los medios de comunicación tienen unas figuras que demandan un estilo de escritura. Y esto cuesta un montón de entenderlo. Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, pero tener una línea editorial no significa que yo no pueda pensar diferente. Y tener una línea editorial no significa que yo no pueda escribir o hacer noticias de algo donde mi pensamiento es diferente al de mis jefes. Eso es totalmente falso, es falso, falso. O sea, yo, por ejemplo, pienso que, no sé, que los trabajos se tienen que hacer, esto es un ejemplo, claramente, ¿verdad? Pero que Ujú. los Ujú. trabajos se pueden generar a través de transnacionales, se me ocurre, ¿verdad? Pero tal vez mi jefe no piense así, pero no significa que mi jefe me está diciendo a mí que yo tengo que hacerlo de la manera que él lo piensa, sino nosotros creo que siempre tratamos de abogar por la verdad, y yo sé que la verdad es un concepto demasiado relativo, pero Claro. tal vez tratamos de abogar por darle voz a los diferentes actores. Entonces creo que eso fue como el principal mito que yo como Andrea tuve que derribar para decir, ok, no necesariamente porque soy periodista voy a
es que no sé, digamos, me ocurre ahorita, no porque soy periodista de La Nación y tal vez un poco de los mitos que he escuchado o de los comentarios que he escuchado, voy a ser a favor de un partido político. No, o sea, yo escribo de acuerdo a lo que yo veo y a mi entorno y a lo que me llega a mí y demás, ¿verdad? Entonces, Ujú. creo que ese fue el principal mito. Pero eso en sí lo maneja o sea, lo maneja, por ejemplo, en este caso, si hablando de La Nación, eso ellos saben que es así, o sea, si contratan a un periodista, saben que él va a tener la libertad, o eso está como preestablecido en una línea, no sé, invisible, como que cada periodista tiene como su libertad, o mientras esté basado en cierta información y se mantenga en su rol, tiene la libertad de emitir también de cierta forma su criterio, de forma en la que brinda la noticia. Sí, sí, sí. Esto te digo en el caso en específico de Nación y el financiero, o sea, Grupo Nación. En Grupo Nación, bueno, en el financiero, por ejemplo, nunca, nunca, nunca te van a decir que no si vos tenés datos que respalden lo que estás hablando, ¿verdad? Y eso es Ujú. muy importante, porque el periodismo cada vez es más científico y menos subjetivo, ¿verdad? Y es un poco de la evolución del periodismo como tal. Cada vez nos enfocamos más en tratar los datos que nos dan las respuestas a las situaciones o a lo que sea, digamos, al entorno, pero cada vez menos, digamos, nos enfocamos menos en lo que dijo fulanito, sutanito, porque así es como nacen las noticias falsas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita se me ocurre ese reportaje que te mencioné hace un rato del empleo, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que las personas están ganando menos plata por la experiencia de A, B y C, no, sino porque yo entré al Instituto Nacional de Censo y Estadística y pude observar que la incidencia del COVID a través de los ingresos fue tanto y tanto específicamente en este sector, en el otro sector y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez no fue el caso, pero digamos, tal vez mi jefe pensaba que no era así, digamos que no sé, se me ocurre que mi jefe llegara y me dijera como, no, Andrea, es que eso es mentira, porque tal persona más bien está ganando más y porque eso y eso. Ok, pero yo tengo unos datos que me respaldan mi argumento y también tengo este testimonio y este testimonio que respaldan mi argumento. Y por el otro lado tengo a otras personas diciendo que no es cierto, respaldadas en X y Y. Entonces yo le doy, digamos, a todo el lector todas las herramientas, ¿verdad? Para que el lector pueda ver lo que está pasando y tome la decisión o su sesgo de confirmación le permita irse hacia qué lado, ¿verdad? Entonces, o sea, pensar y confirmar de acuerdo a lo que sus creencias le dicen, ¿verdad? También es un poco el juego este eterno que tenemos con las redes sociales. Entonces, sí, digamos, en el medio de comunicación específicamente donde yo trabajo, yo les puedo decir que a mí nunca nadie me ha dicho tiene que escribir así. Siempre me ha dicho, usted tiene libertad, siempre y cuando esté dentro de sus fuentes. Claramente no me va a poner a escribir de moda cuando estoy en financiero, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. en algún momento se hizo un reportaje de moda sostenible como un medio, como un ingreso económico. Entonces, Tony, ¿verdad? Pero no sé, digamos, no me voy a poner a escribir de cantantes cuando estoy hablando de finanzas, ¿verdad? O sea, Sí, no, sí, sí. no. Ahí Tiene que haber una vinculación de alguna manera. sí, sí, sí. O sea, Ok. ahí yo creo que seguramente si le llego a decir a mi jefe, mira, quiero escribir de la nueva canción de Bad Bunny, muy probablemente me va a decir, no, no hay aquí salida. Ok, ok, ok. André, ¿qué te hubiera gustado saber? No sé si tal vez si se pueda relacionar mucho con con la pregunta anterior, pero ¿qué te hubiera gustado saber si estás estudiando la carrera y tal vez tener la opción de hablar con una periodista? ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento? Bueno, primero que todo, me hubiera gustado darme una palmadita en la espalda y decir, todo va a estar bien y sí se va a poder. O sea, creo que eso hubiera sido como, yo creo que a veces lo escuchamos, pero nos cuesta un poco interiorizarlo. Entonces, eso, ¿verdad? Y decirle a todas esas personas tal vez que están escuchando y que no saben qué escoger, qué carrera escoger y que no consiguen trabajo y demás, darles una palmadita en la espalda y decir, se lo juro, se los prometo que las cosas salen. O sea, no me pregunten cómo, pero salen. Con muchísimo esfuerzo, tal vez es la respuesta, muchísima dedicación y esfuerzo, pero salen. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que me hubiera gustado saber, me hubiera gustado tener mentores que me mostraran también las partes positivas del periodismo. No solamente lo malo, sino también lo positivo.
y me hubiera gustado tener mentores que me ayudaran a redactar todos los días. Ay, eso es otra cosa que tal vez nunca lo dije, pero una de las habilidades fundamentales que va a tener un periodista es redactar. O sea, usted, con una vez que usted haga un texto, usted no va a ser periodista. Usted va a tener que redactar 20 para sacar uno bueno, y de esos 20 probablemente 19 sean pésimos y uno sea regular. Y después tiene que hacer otros 30 para que de esos 30, 29 sean malos y uno esté como en el camino a mejorar. Y eso es algo como que me hubiera gustado saber, como que me dijeran, tranqui, no siempre van a salir bien las cosas, pero siempre salen, ¿verdad? Y tranquila, porque al final del camino va a haber un grupo de periodistas que están en el mismo barco que vos, tal vez viviendo una experiencia diferente, pero viviendo la carrera y bueno, pues es parte de, ¿verdad? Entonces sí, creo que en resumen eso sería. Ok, no, muchísimas gracias. Ya, ahora sí, una de las últimas espero. Quisiera saber nada más como tal vez no tu salario en sí, sino como un rango tal vez salarial, qué sé yo, que de acuerdo a tu experiencia tenés sobre como cuánto puede llegar a ganar un periodista, qué sé yo, si trabaja con servicios profesionales. Bueno, que yo sé que me imagino que hay una tabla del Colegio de Periodistas que obviamente pueden revisar, pero que tal vez pueda dar eso, como ciertos rangos de tanto empezando como ya tal vez ya a nivel avanzado, como en qué rango puedan dar ese salario. Bueno, en realidad sí me parece súper importante. Los periodistas no se van a hacer millonarios. O sea, si ustedes entran a periodismo para hacerse millonarios, yo les puedo decir que los periodistas no ganan bien para nada. Es más que todo un amor como por la profesión tan grande y un amor tan, no sé, es que es tan, te absorbe, ¿verdad? Que pues uno trabaja por lo que sea. Ajá. Pero sí, los rangos de los periodistas, tal vez, dependiendo también mucho del medio de comunicación y si te pagan o no disponibilidad. Eso fue una reforma que hicieron hace poco, que la verdad no nos beneficia en lo absoluto, pero bueno, es parte de lo que uno lidia. El medio de comunicación tiene la autoridad de decir si te paga o no disponibilidad. La disponibilidad representa un 20% de tu salario. Entonces, por ejemplo, si vos ganas 200,000 colones, le sumas este 20% de disponibilidad, se me ocurre. Pero en general, el salario de los periodistas va de los 500,000 colones a los 600, 700,000 colones, dependiendo de igual el medio, cuántos, si sos bachiller o licenciado, obviamente ganas un poquito más si sos licenciado. Y por servicios profesionales, uy, es muy duro. Y yo creo que ahí es donde uno como profesional tiene que ponerse las pilas, y me imagino que a vos también te ha pasado como profesional, que siempre hay gente que tiene como quien dice que lo chulea a uno, ¿verdad? O que intenta chulearlo a uno, porque, o sea, no sé, te pagan, se me ocurre, $20 por una nota. Y como les dije, usted puede durar fácil 2 meses haciendo una nota. Y no sé, el trabajo de 2 meses vale $20. No lo creo. Entonces creo que dependiendo mucho, digamos, de la institución y demás, puedes basarte un poco en los rangos que están a nivel del Ministerio de Trabajo, pero siempre tratar de pedir por lo menos, no sé, $50 por nota, se me ocurre, dependiendo del tipo de trabajo. Pero igual, esto es un poco bateando porque por servicios profesionales trabajé, pero en agencia, no en medio de comunicación. Entonces, pero sí, digamos, lo que sí te puedo decir es que los periodistas en general ganan entre 500 y 700,000 colones. Si ganas más, topaste con suerte, probablemente. O estás en un medio de comunicación con mucho dinero. Masivo. No, con mucho dinero, porque ni siquiera los medios de comunicación masivos. O sea, o sea, hace poco lo vimos. Vamos a ver, un medio de comunicación despidió a un montón de gente y los volvió a contratar con salarios más bajos para poder tenerlo. O sea, eso pasa mucho. Entonces, sí, no se van a hacer millonarios, pero les prometo que lo van a vivir con mucho amor. Pero da para vivir y puedes tener, me pregunto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ok. Bueno, André, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Para mí fue un gusto conversar con vos. Realmente aprendí un montón. Creo que observo un montón como esa pasión que tenés por el periodismo. Se nota cuando lo hablas, lo expresás. Y espero pues que realmente eso se le transmita
cualquier persona que quiera y que necesite toda esta información. Sí, nada, tal vez ¿me estás escuchando? Es que no sé. Sí, 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 Ok. te escucho. Nada más tal vez un detallito. Si en algún momento, no sé, ¿verdad? Necesitan como conversarlo más a profundidad o lo que sea, de verdad yo estoy súper dispuesta y anuente a conversarlo, inclusive hasta brindarles un mini tour ahí, se tienen que coordinar claramente con las diferentes autoridades, pero a conversarlo con las diferentes personas y ya, o sea, vos todo bien, puedes pasar mi número, mi teléfono y mi correo, que por mí no hay ningún inconveniente, porque es un proceso muy difícil, yo soy consciente de eso, es un proceso muy difícil y si tal vez necesitan, quedaron como con ganas de saber más, full pueden escribirme y hablarme que todo bien. Muchísimas gracias, André. De verdad que esa disposición es sumamente valiosa y creo que sí pueden haber muchas personas que lo vayan a necesitar. También, bueno, sé que tenés un podcast que se llama Ticas Poderosas, me parece. Sí, sí. Ahí estás trabajando en el full también. Sí, bueno, en ese momento está un poco en pausa porque estoy entregando ya la tesis final, ¿verdad? De licenciatura. Como te dije, yo saqué el bachillerato y ahorita, bueno, pues parte de todo este proceso fue sacar la licenciatura. Entonces sí, está ahorita un poco en pausa, pero ya por dicha entrego esto pronto, entonces ya se está retomando, pero es increíble también, ese podcast me ha devuelto un gran pedazo de mi amor por el periodismo social per se, y es un poco eso, ¿verdad? Como ver cómo, o sea, hemos tratado y trabajado todos los días para contar las historias de chicas o ticas en general, que hacen la diferencia y que tal vez no siempre se les hace la suficiente campaña, por así decirlo. Entonces sí, los invito también demasiado a escuchar Ticas Poderosas Me en todas las encanta. plataformas. Me encanta, André. Y ahora que decías eso, nada más ya quería cerrar con algo que se me iba. Desde un inicio siempre mencionaste un montón o lo mencionaste un par de veces, sobre las diferentes ramas que tiene el periodismo y también cómo, por ejemplo, ahora estás también desarrollando la parte como el podcast, que me imagino que es una también de las ramas en las que poco a poco se va transformando el periodismo y cómo más bien va abriendo, creo yo, como una brecha de posibilidades para el periodista. ¿Le puedes mencionar así, no sé, algunos de los que tengas ahí como a mano, algunas de esas áreas donde el periodista se puede desempeñar? Sí. Bueno, mira, en medios de comunicación hay diferentes espacios, ¿verdad? Es que dentro de una especialidad hay diferentes, ¿verdad? Entonces, dentro de medios de comunicación, vos te puedes desempeñar como periodista investigativo, periodista de datos, periodista de política, economía, sociales, deportes, entretenimiento, y para todas estas la puedes enfocar en radio, televisión, radio incluyendo podcast claramente, televisión o la parte escrita. Y ahorita hemos visto mucho lo que son formatos mixtos, es decir, el periodismo de tele también tiene su página web donde hacen la parte escrita, ¿verdad? Después, periodismo, como en el caso de nosotros el financiero, que es escrito, también tenemos pequeñas inserciones de video, entonces un poco diferentes, sí, como diferentes formatos de acuerdo a la población, ¿verdad? También está la parte el periodista que se dedica a la parte visual o gráfica, que es como todos estos chicos como de Pictoline o algo así que hacen como infografías, memes y demás, todo se informa, aunque uno piense que no, y todo eso es parte del periodismo. Entonces, eso es como la parte de medios de comunicación. Por otro lado, también está la parte de comunicación corporativa, que es la parte donde cuando yo te comentaba que trabaja en agencia y demás, es esa parte donde usted le lleva la comunicación a X o Y empresa. Es toda una estrategia. La gente piensa, ay, sí, súper fácil. No, tiene una estrategia detrás de cada persona, una estrategia detrás de cada entrevista y demás. Es muy fuerte esa parte y es crisis y demás. Uno tiene que lidiar con crisis de empresas y demás. Esa es la parte de comunicación corporativa. Comunicación empresarial, que son estas personas que se dedican a comunicar qué es lo que está pasando en una empresa. Muchas veces nada más sabemos que Casa Presidencial hizo, no sé, X cosa, o no sé, que vos hiciste un podcast,
pero hay detrás de eso un equipo de comunicación tratando de emitir el mensaje de una manera correcta. Después está la comunicación de contenidos sociales, digamos, de redes sociales y demás. Entonces, son aquellos que se dedican a generar contenidos en redes sociales a través de copywriting y demás. Y creo que no se me va ninguna, pero bueno, ahí cada una de estas tiene sus diferentes subcategorías que los periodistas, o bueno, las personas se pueden enfocar. Ok, ok. Bueno, y no, Andrea, muchísimas gracias de verdad por toda la información. Esto fue Invoca Podcast. Espero verlos pronto y escucharnos pronto. Así que muchísimas gracias por oírnos. Que tengan una feliz tarde, mañana o noche. Hasta luego. Voy a dejar de grabar un momentito. Este podcast es una creación de Invoca Costa Rica, un instituto de orientación vocacional que acompaña a las personas en su proceso de elección de carrera o replanteamiento de proyecto de vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Invoca CR para más información. Nos vemos.